Te voy a contar cómo en el 2021 creamos un fondo gracias a la visión que teníamos del mercado argentino. Al cabo de los años pudimos posicionar este fondo dentro de los top 4 de los fondos más rentables de Argentina. No fue casualidad, no fue suerte, fue haber visto algo que el mercado no estaba viendo. Pero antes de contarte cómo llegamos ahí, tengo que decirte algo que casi nadie sabe. En el camino hubo momentos que parecía que estábamos completamente equivocados. El mercado estaba caótico, Argentina había cambiado 2 o 3 ministros y seguía cayendo. Y eso te hacía dudar si realmente la visión era la correcta. Pero eso es lo que pasa cuando haces exactamente lo contrario de lo que te dicen el 99% de las personas. En los próximos minutos te voy a contar exactamente qué vimos y cómo lo vimos. Porque esa capacidad de ver lo que otros no ven es lo único que separa a un inversor que llega tarde de aquel que llega primero. Me llamo Roberto Ruarte, llevo más de 4 décadas analizando los mercados. Y lo que te voy a mostrar hoy no es teoría aprendida de un libro. Es el resultado de muchas decisiones difíciles, acompañada de logros y también de muchos fracasos. Déjame contarte un poco mi historia. Empecé en este mundo hace más de 40 años, cuando el análisis técnico era prácticamente desconocido en Argentina y en toda Latinoamérica. Hubo un momento en donde entendí algo que cambió para siempre mi forma de ver el mercado. El mercado no sube porque las noticias son buenas. Cuando las noticias buenas aparecen es porque ya el mercado subió. Ese cambio de perspectiva parece simple, pero es la diferencia entre reaccionar y anticipar. Es lo que define si llegas tarde o llegás primero. Te quiero contar que mis primeros años fueron de mucho estudio y de algunos errores que me costaron caro. No en términos de dinero ajeno. Siempre fui muy cuidadoso con eso. Si no te hablo en mi nivel de confianza en el método. Había momentos que el análisis me decía una cosa y el mercado hacía otras cosas durante semanas. No te voy a mentir. La tentación de abandonar el método y seguir al rebaño era muy real. Pero aprendí algo muy temprano. El ruido de corto plazo no invalida la estructura de largo plazo. Y quien confunde las dos cosas, pierde. Te cuento que empecé a estudiar el Manual Básico de Análisis Técnico de Murphy. Y luego estudié con Robert Prechter, en donde fui 5 años seguidos en la década del 90 a perfeccionarme en Elliott Wave. Te cuento que pasé incontables horas analizando ciclos históricos, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica y de todo el mundo. Entendí que los mercados no cambian su naturaleza, porque la codicia se pudo ver en Japón en 1989, como se puede ver en Argentina y como se puede ver en Estados Unidos. Los mercados se mueven en codicia cuando hay grandes movimientos alcistas y en pánico cuando hay crisis. Los activos cambian, los nombres cambian, los titulares cambian, pero los ciclos se repiten una y otra vez. Pues si lo sabes leer, te dan una ventaja enorme. Desde muy temprano empecé a trabajar con grandes patrimonios, con Family Office y los más importantes fondos de inversión de Latinoamérica. La pregunta que me hacían siempre es la misma. ¿Cuándo entro? ¿Cuándo salgo? ¿Estoy bien posicionado? Y yo les respondí algo que el 99% de los asesores no les decía. No te voy a mentir, desde muy pequeño fui diferente. Y por lo tanto, nunca seguí al rebaño. Y por lo tanto, pensar diferente en los mercados me trajo realmente enormes resultados que los grandes patrimonios siempre valoraron. Ahora volvamos al año 2021. Ese año fue muy particular. Argentina atravesaba una crisis compleja. Habíamos tenido el COVID, teníamos el dólar, la inflación, una cuestión política muy compleja con los Fernández en el gobierno. Pero había algo que me daba muchísima claridad. Eso se llama el ciclo. Argentina tiene un ciclo muy regular y me decía que en ese caos, el 2021 y 2022, era el piso y se presentaba una oportunidad histórica para Argentina. Ahora quiero pasar al gráfico y quiero mostrarte lo que específicamente vi en ese momento. Bueno, acá te voy a mostrar cómo pudimos detectar el piso exacto de la bolsa argentina en el 2021-2022. Para ello, lo que hicimos es aplicar, además de la teoría de la onda Elliott Wave, los Fibonacci. En la congestión del año 2021, 2022, 2023, se cumplían 55 años del techo de 66-67 con ILIA, se cumplieron 34 años del piso que tuvo Argentina con la época de Alfonsín, se cumplían 21 años de que de la Rúa se fuera en el helicóptero, se cumplían
13 años con respecto al piso del 2008, que acá lo podemos ver, que es el piso 2008 del mercado, y también se cumplían entre 3 y 5 años del techo de Macri, que fue una gran decepción, porque el mercado, fíjate vos, que para nosotros, dentro del punto de vista de Elliott, esto fue una onda B irregular de una figura plana. Yo me acuerdo que cuando tuvimos esta gran caída, que fue una de las caídas más importantes de la historia de la bolsa argentina, porque acá fue cuando Macri fue la primaria. Acá perdió Macri la primaria con Fernández, el mercado se destruyó, y fui a Córdoba a hacer una conferencia en el Instituto de Finanzas en Córdoba. Y expuse qué podía pasar con el Merval. ¿Y sabes qué dije en el 2019? Que el piso del mercado se iba a encontrar en la zona de $241, que era la onda de menor grado que habíamos visto en el año 2008. Cuando el Merval en el 2020 con el COVID toca $242 y después en el 2021-2022 hace esta figura, dije, es la oportunidad histórica del Merval, porque se daban los Fibonacci, se daba el soporte y se daba el conteo, que son los 3 elementos en Elliott que te hacen pensar que hay una gran oportunidad. En ese momento YPF valía $3, Galicia valía $3. En ese momento era un caos Argentina con los Fernández, porque teníamos la inflación para arriba, tuvimos a Guzmán que renunció, tuvimos a Batakis y después vino Massa. Y así fue que hicimos el Fondo Argentina 2022 e hicimos el Fondo Toronto Trust. El Toronto Trust para los residentes de Argentina y la Argentina 2022 hicimos para la gente que quería operar desde afuera offshore. Y fíjate el rendimiento que hizo el mercado. Podemos ver en base a esta regla que si vos te posicionabas aquí, el Merval subió 834% en dólares. Ahora entendés por qué nuestros fondos, tanto el Toronto Trust Argentina 2021 como la Argentina 2022, fueron los fondos más rentables del mundo del 2021, 2022, 2023, 2024. Bueno, básicamente, ¿qué me permitió esto? Este tipo de análisis en donde la gente acá en el piso estaba vendiendo Argentina y nosotros estamos comprando porque estaba a valor de liquidación. Acá te estoy mostrando el Merval, pero los bonos argentinos que habían llegado en Macri a 100 de valor nominal, acá se vendían a 20 valor nominal. Compramos bonos a 20 de valor nominal, compramos YPF en $3, en $3, y Milei vino mucho después, cuando el mercado ya había subido más del 100%. Realmente esto es lo que a mí, esta técnica, Fibonacci, Elliott, ciclos, que me permitió determinar las grandes oportunidades históricas. Te cuento que en la historia, este piso del 2008 lo pude pronosticar en una conferencia que di en mi cliente Banco Santander. Este piso del 2001 y 2002 también lo pude pronosticar en Bernardo Neuta, en donde salió en la crónica. El piso del 85, del 88, estando en consultar, lo pude pronosticar también. Es decir, que si vos te fijás, todos los grandes pisos del Merval los pude detectar, y esto lo hice gracias a ciclos, a Fibonacci y a la teoría de la onda Elliott. Bueno, ahora que ya te conté qué es lo que vimos, déjame decirte que después de 4 décadas en esto, lo que más valoro no son los resultados puntuales, sino la consistencia del método. Cualquiera puede tener un año bueno. Lo difícil es construir un criterio que funcione, tanto como en distintos ciclos, distintos mercados y en distintos contextos macroeconómicos. Eso es lo que llevo décadas construyendo. Y es lo que transmito a los que trabajan conmigo en el Mastermind de Ruartes Report. Si llegaste hasta acá, es porque algo del que te conté resonó contigo. Quizás reconociste esa sensación muy común de siempre llegar tarde, de ver una oportunidad en retrospectiva y pensar, yo tenía el capital, pero no tenía el criterio. Si querés saber cómo poder desarrollar un criterio, en la descripción del video encontrarás el calendario para poder agendar una sesión de diagnóstico con mi equipo. En esta misma analizaremos tu situación actual y veremos si alguna de nuestras soluciones te ayudan a lograr tus objetivos. Agendate haciendo clic en el formulario que hay abajo en la descripción. Nos vemos.